Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que la estén pasando de lo lindo. Y hoy estaremos hablando sobre las monedas del 2020, el quarter, con errores que pudiéramos encontrar en las monedas. Mencionaré algunos precios, pero recuerden que pueden obtener precios aproximados en los libros y sitios web numismáticos, bueno, de acuerdo a las condiciones de las monedas. Y estas monedas del 2020 son parte de la serie de National Park Quarters. Y solamente estaré mencionando algunos errores. Empezaré hablando de la moneda del 2020 American Samoa Quarter Faceless Bad Arrow. Y el American Samoa Quarter del 2020 presenta un murciélago, a veces llamado zorro volador. Cuelga boca abajo mientras sostiene a su cachorro. Representa el Parque Nacional de Samoa Americana. Y el error en esta moneda es un tachado o posiblemente una rotura del dado. Difumina el rostro de la madre murciélago, oscureciendo sus ojos y mejilla. El tamaño del error determina el precio exacto y su precio oscila entre 50 a $500. Veamos la segunda moneda con error y es producida en Denver del 2020 de American Samoa Quarter Reverse Clad Missing. La capa exterior a veces se desprende durante el proceso de acuñación. Puede ser una tira o grieta en la superficie plateada que expone el cobre debajo. O puede estar ausente en todo el lado. En este caso se ha desaparecido, por lo que tiene un frente plateado y un reverso cobrizo. Y hubo una moneda certificada y calificada como MS-66 que se vendió por $2,499. La tercera moneda tiene un acuñamiento de CKW, o bueno, tal vez en su país le dicen WD, y tiene un error. Y esta es la moneda del 2020 W Connecticut con un error de acuñación. Este año marcó el 75 años de aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y para conmemorar, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos fabricó quarters circuladas en West Point que tenían una marca privada especial, el V75. Y esta moneda específica tenía un error de acuñación que oscurecía parte del ojo y la frente de George Washington. Se certificó en NGC y se calificó como MS-66 y se vendió por $390. Veamos otra moneda con un error que es muy popular del 2020 Vermont con error descentrado. La moneda muestra este error descentrado con una posición del espacio en blanco y los dedos del alimentador no lo empujaron hacia el lugar ideal entre los troqueles y por eso es que sucedió este tipo de error. Generalmente se evalúa el error según el porcentaje de espacio vacío. Algunas monedas se han vendido en $126, pero también se han visto en más cantidad. La siguiente moneda fue producida en Filadelfia del 2020 Virgin Island Quarter Reverse Strike Through. Esta vez se trata de un error tachado inverso. Y aquí se observa el metal perforado golpeado a través del alambre de cobre retenido. Aunque sabemos que las monedas producidas en Filadelfia son comunes, pero con dicho error igual o parecido, pudieran estar en $560. La siguiente moneda es producida en West Point
del 2020 W American Samoa Quarter and Verse Strike Through. Y este error del murciélago sin rostro es un tachado popular. También algunas muestras que tienen tachado en el lado anverso. Y hubo una moneda calificada como MS-65 y se llegó a vender por $200. La séptima moneda tiene una duplicación y es del 2020p, el Virgin Island. Y los errores que provienen de la casa de la moneda ocurren en diferentes variedades y pueden ocurrir cuando un dado duplicado transfiere ese defecto a múltiples monedas. En la siguiente moneda nos muestra otro tipo de error que es común, pero también es importante ya que estos tipos de errores de die shift pueden ser bien drásticos comparados a otros que son más pequeños y comunes. Esta es la moneda del 2020p Vermont Quarter Die Shift. Y se dice que como es una moneda con tanta textura, para poder ver si tiene algún tipo de error, hay que examinarla detenidamente con una buena lupa o bajo un microscopio de monedas. Y tal vez suceda porque los troqueles están desalineados o porque los troqueles están llenos de grasa. También puede suceder cuando los troqueles se rompen, etcétera, etcétera. O sea que existen varias razones del por qué este error pudiera suceder. Estas monedas del 2020 Washington Quarter que les he mostrado le da un mejor entendimiento de lo que debemos buscar a la hora de hacer nuestra cacería de moneda. Espero que este video haya sido de su agrado y si ha sido así, pues entonces apreciaría inmensamente un like, un dedito arriba y que sigan compartiendo mi video en las redes sociales. Bueno, para que llegue a otros hogares y se aprovechen de tanta información actualizada. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye. No matter how much that I scream, nobody hears.